la segunda parte de esta serie que se llama Oraciones Contestadas. Y déjenme decirle una cosa, Dios está contestando oraciones. Hemos recibido muchos reportes, siempre recibimos peticiones de oración, pero también hemos recibido oraciones contestadas. Así que una de ellas es un hermano que ya había tirado la toalla al momento de calificar para una casa, como está el mercado y todo, y Dios esta semana lo sorprendió diciéndole es tiempo para casa. Así que si usted está buscando una casa y está orando y perdió ya todas las esperanzas, quiero decirle que Dios sigue contestando oraciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el objetivo de esta serie es no simplemente que usted sea un experto en lo que dice la Biblia acerca de la oración, sino que despierte en usted el deseo de orar. Tenemos hermanos, no en esta iglesia, sino en otros campuses, que tenemos que no oran ni siquiera por el café con leche. ¿Cuántos dicen amén a eso, no? Pero si usted tal vez oraba y la oración no le funcionó, porque a veces oramos por algo importante en nuestras vidas y no funciona. A veces oramos por cuestiones insignificantes en nuestras vidas y Dios contesta. Y parece que es un hit and miss, que no tenemos una idea clara de cómo la oración funciona. Y lamentablemente muchas personas comienzan a orar, Dios no responde esa oración y se dan por vencidos y dice tal vez la oración no funciona para mí, es simplemente para los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios. El objetivo de esta serie es que usted pueda aumentar su fe, diga conmigo, aumentar mi fe, y pueda volver a orar con autoridad, sabiendo que Dios sí lo escucha, sí le interesa y sí puede hacer algo al respecto. Déjeme repetirlo nuevamente. Dios sí lo escucha, a Dios sí le interesa su oración, y no tan solo eso, sino que Dios puede hacer algo sobrenatural en su vida. Me permite hacer un repaso de la serie, lo que hemos aprendido en la serie hasta este momento, pero déjeme darle un update, un review, pero no tan solo un review, sino darle un update de dos cosas que creo que podría haber incluido la semana pasada y no hice, pero hoy tengo la posibilidad de hacerlo. Hablé con el pastor me dio permiso, que soy yo, así que los tengo que hacer. Déjeme dar un review tal vez un poco más positivo. Hablábamos de un repaso de por qué el Señor no contesta las oraciones. Déjeme presentarle nuevamente el mismo mensaje, no voy a predicar el mismo mensaje, tranquilos, sino que déjeme hacer un repaso, pero dejarle saber cuáles son las oraciones que el Señor sí contesta. ¿Le suena mejor? Y quise incluir dos cosas que no hice la semana pasada, porque todos nosotros conocemos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 8, y es lo siguiente, dice, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. ¿Cuántos de ustedes reciben esa palabra para su vida? Pero quiero decirle que esa es una promesa de parte del Señor, y es una garantía de que cuando nosotros todo lo que pidamos al Señor, recibiremos, busquemos, encontramos y llamamos, el Señor va a abrir las puertas. Pero quiero decirle algunas, como yo le digo, algunas condiciones, algunos prerequisitos para que esta verdad bíblica se aplique a su vida. Y la primera es la siguiente, es que tenemos que ser hijos de Dios. Diga conmigo, hijos de Dios. Usted me dirá, bueno, pastor, wait a minute. Estuvimos discutiendo con la pastora, de cosas teológicas con la pastora. Discutimos de todo, ¿eh? ¿Dónde vamos a comer? ¿A qué hora llegan las chicas? Pero también discutimos de esto. Y déjeme decirle a qué me refiero para que esta verdad bíblica se transforme en una condición en nuestras vidas, que tenemos que ser hijos de Dios para que esta palabra sea una verdad en nuestras vidas. Déjeme hacer un disclaimer. Significa que si uno no es hijo de Dios, el Señor no escucha nuestras oraciones, no contesta nuestras oraciones, absolutamente no lo sé. No, lo que quiero decirle es que Dios es soberano. Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y no me sorprende que el Señor escuche las oraciones, incluso de nosotros, antes de conocerle, y que Dios responda a nuestras oraciones simplemente para que cree en nosotros un hambre de conocerle y que eso nos lleve a su salvación. Pero la verdad es que la promesa que Dios da en Mateo capítulo 7, versículo
8 está dado a los hijos de Dios. La audiencia de Dios en ese momento, la audiencia de Jesús son los discípulos de Jesús. Es por eso que estoy convencido de que tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que creer en el Señor para que recién ahí lo que nosotros pidamos al Señor podamos recibir de parte del Señor. Estoy tan convencido de eso que el versículo siguiente a esta promesa dada a los hijos del Señor, Jesús utiliza un ejemplo de la relación entre los padres y los hijos. Y en Mateo capítulo 7, versículo 8, Jesús dice: ¿quién de ustedes, si su hijo pide pan, le dan una piedra? Sigue diciendo, o si piden un pescado, le dan una serpiente. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas, ¿qué cosa? Buenas, ¿a quién? A sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? La audiencia de Jesús, el grupo que estaba escuchando eso, entendía que esa promesa dada por Dios es a los hijos de Dios. E inmediatamente después Jesús utiliza esa relación entre los padres y los hijos. ¿Cuántos papás tenemos aquí? ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes quieren lo mejor para nuestros hijos? Y el Señor sabe qué es mejor para nosotros. Muchas veces nuestros hijos nos piden cosas y nosotros sabemos que tal vez no es lo mejor para ellos. Y es por eso que esa promesa dada del corazón de un padre a su hijo es la garantía de que todo lo que nuestro buen Padre nos dé es lo mejor para nosotros. La segunda característica para que las oraciones del Señor sean contestadas, la segunda condición, y voy a ir muy rápido, es que tenemos que orar según la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para poder orar y que la oración sea contestada, tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a ¿qué voluntad? Su voluntad, Él nos oye. Tenemos que entender y saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La tercera condición para que nuestra oración sea contestada es que tenemos que orar con los motivos correctos. Diga conmigo, motivos correctos. Anoche hablaba con un líder y me decía que antes de conocer al Señor o apenas conocía al Señor, dice que oraba cada vez que iba a comprar los números del loto. Señor, dame los números correctos. Señor, 5, 43, 24. ¿Sabe que los pastores sabemos que jugar es perjudicial para su salud? Genera adicción. ¿Cuántos saben? Amén. La Biblia dice que gambling no es bueno, pero tengo que ser honesto. Si alguno de ustedes se gana $100 millones y trae 10 millones de dólares de diezmo, yo se lo oro, se lo santifico, lo tomo, compro un edificio, se lo mandamos a los misioneros. Así que quiero que sepan que mi teología con respecto al juego es condicional. Amén. Se la santificamos, pero no juegue. Estamos en el segundo servicio. Hay una hermana en el primer servicio que me contaba que me pedía oración porque se iba a Georgia una vez a jugar al Powerball, que era $300 millones, y que se iba hasta Georgia a comprar. Me decía, pastor, ore por mí, decía. Así que anyway. Pero mi punto es el siguiente: tenemos que orar con los motivos correctos. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Lo que estoy tratando de decir es que el propósito de la oración no es para cubrir nuestra avaricia. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 3: y cuando pidan algo no lo reciben porque lo piden con malas, ¿qué cosa? Intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Otra vez, no significa que no podemos someter nuestras peticiones y necesidades al Señor. Se supone que sí tenemos que hacerlos, aunque el Señor ya sabe cuáles son. Pero el propósito de la oración no es simplemente para satisfacer nuestras necesidades más selfish. Aunque todavía seguimos orando por un BMW descapotable. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No, con el Toyota Corolla está más que suficiente para la gloria de Dios. Santiago capítulo 1 nos enseña
la cuarta característica de una oración que el Señor contesta, tenemos que orar con fe. Diga conmigo, con fe. Tenemos que orar con fe al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 6. Como la fe es el combustible de nuestra oración, dice esto. Pero que pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsadas por el viento. ¿Y qué dice? Y echadas de una parte al otro. No piensen, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Me ha escuchado decir en muchas oportunidades que el Señor no responde a nuestras necesidades, sino a nuestra fe. Y por último, algo que no mencioné la última vez, muy obvio, pero muy importante, tenemos que aprender a orar en el nombre de Jesús. Es más, muchas personas utilizan esto como un hashtag, pensando que es una palabra mágica. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, quiero ser flaco, quiero ser alto, quiero ser rico, quiero ser lindo, quiero ser famoso y un montón de cosas nonsense en el nombre de Jesús. La Biblia dice que no tenemos que usar el nombre del Señor en vano. ¿Sabe qué? El nombre de Jesús no es un fetiche, no es un hashtag, no es algo que podemos atachar a cualquier tipo de oración. El nombre de Jesús, estamos diciendo, Señor, estoy alineándome bajo tu voluntad en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Cuando nombramos la palabra Jesús, el Espíritu Santo de Dios llena todos los lugares. Los ángeles de Jesús empiezan a alborotarse. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Los ángeles empiezan así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El jefe. Hay algo que pasa cuando oramos en el nombre de Jesús. Nos alineamos bajo la voluntad de Jesús. Empezamos a orar basado en el poder delegado a la iglesia, dado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús dice la palabra del Señor que no ha sido dado ningún otro nombre a los hombres sobre el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. I'm preaching good. Pero cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos diciendo, Señor, yo sé que tú eres un Dios bueno y que quieres lo mejor para mi vida. Señor, y aunque la respuesta no es exactamente lo que yo quiero en el tiempo que yo quiero, yo sé que tu respuesta va a llegar a tiempo y va a ser buena para mí. Entonces, cada vez que usted ore en el nombre de Jesús, sepa que está alineándose con la voluntad de Jesús, está orando en el poder de Jesús y está reconociendo que sea cual sea la respuesta a su oración, tal vez sea difícil, pero siempre va a ser buena. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero hablar acerca de algo muy importante, no tan solo de cómo oramos, estas calificaciones de una oración contestada de parte del Señor, sino un elemento muy importante que tiene que ver con la perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. ¿Sabe que tenemos que perseverar en nuestra vida de oración? La gran mayoría de nosotros hemos llegado a la iglesia con las motivaciones equivocadas y déjeme explicarme. ¿Cuántos de ustedes llegaron porque necesitaban un milagro para su vida? ¿Cuántos de ustedes llegaron porque necesitaban que Dios solucione su matrimonio? ¿Cuántos llegaron diciendo, Señor, necesito un trabajo? Todos llegamos a los pies de Jesús, tal vez con las motivaciones equivocadas. Y si usted llegó aquí porque perdió su trabajo, gloria a Dios porque perdió su trabajo. Si usted llegó aquí porque su matrimonio está en problema, gloria a Dios que su matrimonio está en problema. Porque Dios, dice la palabra, utiliza todas las cosas que ayudan a bien para aquellos que han sido llamados acorde a sus propósitos. Muchas personas llegan a la iglesia porque están buscando un trabajo. Y ¿sabe qué? Vienen al altar, oran en el altar y Dios es bueno y justo y Dios les provee lo que están buscando. Pero lamentablemente, una vez que consigan un trabajo, desaparecen de la iglesia porque les hacen creer que si no trabajan el domingo, los van a echar. Lo cual es mentira si usted es un buen trabajador. Así que a veces los encuentro en las mismas personas que yo oro para que Dios le provea un trabajo y me los encuentro en un restaurante. Y le digo, hey, no te he visto hace meses. No, pastor, es que estoy trabajando. Así que culpa del trabajo no puedo ir a la iglesia. Así que le digo, vení conmigo. Vamos a orar. Amén, pastor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que mi hermano Juan pierda el trabajo hoy mismo. Porque si fue el trabajo el problema por el cual lo está alejando del Señor,
quiero que sea precisamente nuestro nuevo problema de trabajo que lo lleve a los pies de Cristo. Muchas personas tienen muchos problemas en su vida que se han dedicado a crear con una precisión magistral por tantos años, 20, 30 años, y llegan a la iglesia y quieren que una oración y en 2 semanas solucionen todos esos problemas. Yo me imagino al Señor, es como que tardaste 30 años en meterte en problemas y querés que 3 Ave María te solucione todo en 3 días. Y la gente llega a la errónea conclusión de que la oración no funciona, o que Dios no escucha, o que Dios no está escuchando, o no tiene nada que hacer en el asunto. Es por eso que tenemos que permanecer en oración, tenemos que perseverar. Diga conmigo, perseverar. ¿Cuántos de ustedes conocen esas hermanas guerreras de oración que tienen un libro de oración? ¿Cuántos de ustedes conocen personas así? Mujeres y hombres de oración que han perseverado en tener una vida de oración. Que usted llega al living de su casa o al cuarto y se ve la silla gastada, la alfombra gastada, porque son hombres y mujeres que han perseverado en su vida de oración. En Mateo capítulo 7, versículo 7, el versículo que todos nosotros reclamamos al momento de orar, esconde un secreto que tiene que ver con la perseverancia en nuestra oración. Y dice lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 7, dice: pidan, diga conmigo, pidan. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir eso? Y yo no soy muy bueno en gramáticas. Me la llevé siempre a Marzo, mi esposa es maestra en español. Pero sé lo suficiente que entender que el Señor utiliza 3 verbos en presente continuo. ¿Estás orgulloso de mí? A ver. Pidan, busquen, llamen. Cada uno de esos verbos son presente continuo que le están diciendo: pidan y sigan pidiendo. Busquen y sigan buscando. Llamen y sigan llamando. Es un presente continuo que requiere nuestra participación. Cuando uno pide, tiene que recordar cuando nosotros le pedíamos algo a nuestros padres. Mam, 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 mam. Hay personas aquí que me dicen: bueno, yo no soy un hombre muy persistente. Yo conozco hombres aquí que están casados con mujeres mucho más lindas que ellos, y yo soy uno de los primeros. Y uno dice: ¿cómo una mujer tan linda se ha casado con un hombre tan simpático, no? ¿Le ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. No, güey. Pero ¿saben cuál es una de las características de esos hombres simpáticos? No dije feo, dije simpático. Su persistencia. Diga conmigo, persistencia. Los hombres que somos feos hemos aprendido a utilizar el sentido del humor y la persistencia para lograr nuestros objetivos. ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. No seré lindo, no soy rico, pero soy simpático y persistente. Gloria, dése un aplauso a usted mismo. Todos los hombres feos decían: yo tengo un talento, ¿no? ¿Cuántos hombres lindos siguen solteros porque no fueron persistentes todavía? Pero quiero decirles que al momento de orar, al momento de pedir algo, al momento de buscar algo en la presencia del Señor, tenemos que ser capaces de pedir persistentemente. Pida y siga pidiendo. La Biblia dice que tenemos que buscar y seguir buscando. ¿Sabe? Cuando uno busca, uno empieza a involucrarse en el proceso. Tenemos que empezar a buscar dentro de la palabra del Señor. Necesitamos entender la diferencia entre una superstición y un milagro. ¿Sabe que la gente llama a los 0800 y compra medallitas bendecidas, el agua bendita? ¿Sabe qué quiere? ¿Sabe qué quiere? Quiere magia en su vida. ¿Sabe que la magia usted no tiene que hacer absolutamente nada? Llama, deposita, crea y le da mágicamente una solución. Usted no tiene que hacer nada. La palabra del Señor dice que tenemos que buscar. Y cuando nosotros buscamos, empezamos a hurgar. ¿Y sabe dónde tenemos que empezar a buscar? Empezamos a
a ser persistente delante del trono de Dios, pero necesitamos empezar a hurgar en la palabra del Señor. Necesitamos empezar a buscar argumentos legales que nos lleven a la presencia del Señor y decir: Señor, tu palabra dice. Yo cada vez que descubro una promesa de parte del Señor, es como cuando me quejo, cuando uno lee el small print y dice: usted en el contrato dice a mi favor. Hace unos meses atrás, un buen amigo cayó hospitalizado y estaba en las últimas. Su esposa nos llamó diciendo que tal vez he's not gonna make it. Y recuerdo estar predicando aquí. Hicimos un llamado a salvación y como en cada uno de los servicios 12 personas entregaron su vida al Señor. Y llegué a casa, escuché esa noticia y la palabra de Dios me pegó diciendo: hey, estaré contigo, y si usted predica el evangelio, si usted hace mi voluntad, estas señales los seguirán, dice la palabra del Señor. Orarán por los enfermos y serán sanos. Reprenderán al enemigo y huirá. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Y yo dije: Señor, 24 personas acaban de entregar su vida a Cristo y tu palabra dice que si hacemos esas cosas, oraremos por los enfermos y serán sanos. Agarré la llave de mi auto, le dije: me voy a Orlando. Me fui a ver a mi amigo y estaba en las últimas y dije: Señor, tu palabra dice que si hacemos esto, vamos a orar por los enfermos y serán sanos. Salí de ahí, llegué a Jacksonville, me di una ducha, volé a Chicago y en Chicago me llamó su esposa y dije: oh Señor. Y me dice: pastor, en 24 horas nos mandan a casa. Come on. Lo que estoy tratando de decir es que cuando uno encuentra las promesas del Señor para nosotros, pedir, seguir pidiendo, buscar, seguir buscando. Pero también el Señor dice que tenemos que llamar. Diga conmigo: llamar. Tenemos que llamar y seguir llamando. No una vez, no 2 veces, no 3 veces. Dice la palabra del Señor acerca de la iglesia que ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer en contra de la iglesia. Tenemos que entender que tenemos la autoridad para ir a cualquier lugar y seguir golpeando en el nombre de Jesús. Pero algo sucede en la oración. Muchas personas me dicen: bueno, pastor, ¿en qué momento vamos a empezar a orar la oración de Jabes o alguna oración? Señor, del fuego del cielo que caiga sobre mi suegra, Señor. Esas, pastor, esas del Antiguo Testamento. I'm sorry, no está contemplado en esta serie. Pero quiero hablar acerca no tan solo de la persistencia, de la necesidad de la persistencia en nuestra vida de oración, sino que quiero hablar acerca de lo que produce la oración en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito escondido detrás de la oración? Simplemente del hecho de estar delante de la presencia del Señor, independientemente de cuál es la contestación que Dios tiene para nosotros. Pero quiero compartirle 3 cosas que Dios quiere hacer en su vida a través de su vida de oración. Lo primero que creo que el Señor quiere hacer es que quiere que construyamos una relación íntima con Él. ¿Sabe que el objetivo de la oración es para que nosotros pasemos tiempo de calidad con nuestro Creador, que podamos tener una relación de amistad con Jesús? Usted sabe, si ha estado casado por más de 15 minutos, usted sabe que no puede construir una relación sana, duradera, simplemente con 2 minutos día por medio. Con mi esposa aprendí que mi esposa necesita comunicarse conmigo. ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? ¿Sabe que yo llegaba de la oficina? Lo primero que quería hacer era sacarme los zapatos, prender ESPN y mi esposa me estaba esperando para contarme cómo le fue su día. Y encima quería saber cómo me fue el mío. Dice que el hombre normalmente utiliza 32,000 palabras por día. La mujer usa 75,000 palabras por día. Y cuando yo llegaba a mi casa, yo le decía a mi esposa que ya había gastado todas las mías y no me quedaba absolutamente nada. Al igual que muchos rookie esposos, trataba de evitar las conversaciones
Y mi esposa quería saber cómo me iba, cómo estaba mi corazón, si todavía seguía siendo importante para mí, con quién hablé, qué le dije. Y escapaba por la casa, como todos los hombres. Iba a cortar la grama, pintaba el garage, rompía algo para volver a arreglarlo y mi esposa me seguía atrás. Hasta que a las 2 de la mañana los dos caíamos rendidos y nos dormíamos hasta el día siguiente. Pero entendí hasta que ella no podía satisfacer su necesidad de comunicación conmigo, no iba a terminar. Es por eso que ahora, por los últimos 20 años, sé que mi día cuando llego a casa no termina, recién empieza. Ustedes tomarán café, nosotros tomamos mate y nos sentamos hasta llenar el tanque de mi esposa, hasta que ese tanque de información esté overflowing. No soy un hombre libre, I get over con eso. Pero eso nos ha permitido desarrollar una relación que vale oro. Y podemos decir que somos mejores amigos. Y el Señor también tiene la misma intención con nosotros. Cuando estamos delante de su presencia, el Señor no está interesado simplemente en nuestro checklist, en todas las cosas que necesitamos. El Señor está interesado en nosotros, que estamos hablando los unos con los otros, estamos desarrollando una relación de amistad y nos permite conocer al Padre, y el Padre puede conocer mejor a nosotros como hijo. En Juan capítulo 15, versículo 15, hablamos del corazón del Señor cuando dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado, dígalo conmigo, amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Mire, ¿qué pasaría si nosotros entráramos a la presencia del Señor constantemente sabiendo que simplemente tenemos que disfrutar la presencia del Señor? Estar en una relación de amistad los unos con los otros, mucho antes de decirle: Señor, necesito pagar el gas, la luz, el carro. Simplemente pasar tiempo con el Señor. Lo segundo que creo que la oración produce en nosotros es que reconozcamos al Señor como la fuente de todo lo que tenemos. ¿Sabe que cuando uno está delante de la presencia del Señor, empieza a reconocer a medida que va creciendo que cada vez estamos menos en control de nuestras vidas? Yo sé que cuando nacimos dependíamos mucho de nuestros padres. Salvo algún joven que todavía tiene 30 años y sigue viviendo con los suyos. Pero la gran mayoría de los que nos levantamos todos los días y vamos a trabajar o a estudiar, a lo largo de nuestra vida empezamos a depender cada vez menos de nuestros padres. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Señor, llévatelo, Señor, con su car payment, Señor. Quiero empezar a ahorrar para mi retirement. ¿Cuántos padres dicen amén a eso? Son caros los hijos, ¿no? No, pero los queremos al mismo tiempo. Somos bipolares. Váyanse, pero no muy lejos. Pero la vida normal de una persona es una persona que crece y tiene dependencia de sus padres y empieza a lograr independencia a medida que va creciendo. Y valoramos la independencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando se trata de nuestra vida de oración es opuesto. Cuando empezamos a orar, tal vez nuestra vida de oración es dependiente de muchas cosas, pero a medida que vamos orando empezamos a depender cada vez más del Señor y menos de nosotros mismos. Empezamos a entender que nada de lo que nosotros tenemos está bajo nuestro control. Decíamos la semana pasada que una de las cosas que aprendimos cuando oramos es que no estamos en control de la gran mayoría de nuestras cosas. Pero empezamos a estar en contacto con alguien que está en control absolutamente de todo. Y empezamos a depender más y más del Señor y mucho menos de nosotros mismos. Hay un versículo que creo que ejemplifica a la perfección lo que estoy tratando de decir. Es Juan capítulo 15, versículo 5. Y Jesús, hablando como la fuente de nuestro conocimiento, de nuestra provisión, de nuestra salud, de nuestro futuro, se identifica a sí mismo como la vid verdadera. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, diga conmigo, permanece en mí. Como yo en él, dará ¿cuánto fruto? Mucho fruto.
Separados de mí, ¿cuántas cosas podemos hacer? Nada. ¿Sabe que la oración nos permite estar unidos a la fuente de la vida? La oración nos permite estar en comunión con el Creador del universo. La creación nos permite no tan solo serle fiel al Señor, sino fructífero en nuestras vidas. Había un hombre que estaba buscando trabajo y en mi país no había mucha tecnología y era un ministerio público que se llama Vialidad. No sé si en sus países se llama igual. Son las personas que están encargadas de hacer los caminos. Y una de las pocas posiciones abiertas que había era una persona que tenía que untar el rodillo en una lata de pintura usando un template y pintar las líneas punteadas que dividen las calles. Era la única posición disponible y fue un hombre a pedir trabajo y le dijeron que el único lugar, la única posición disponible era pintar esas líneas a lo largo de todo el camino. Es un trabajo cansador, reiterativo. Lo pusieron a prueba por 5 días. Y el primer día de su prueba hizo 5 kilómetros. La verdad que los supervisores estaban muy impresionados porque normalmente se hacían 2,5 kilómetros por día una persona con mucha experiencia. El segundo día hizo 3. Le llamó la atención y usted sabe cuando usted empieza a trabajar en un lugar generalmente da el 110%. El otro día está más tranquilo. El tercer día hizo 1,5 kilómetros. El cuarto día hizo apenas 1 kilómetro. El quinto día solamente hizo medio kilómetro. Tuvieron su reunión con su jefe, su supervisor y le dijeron, honestamente no sabemos qué hacer contigo porque comenzaste bien, duplicando la producción, la cantidad de metros, la cantidad de kilómetros comparado con el promedio, pero a medida que los días iban pasando, pasaste de 5 kilómetros, 3 kilómetros, 1,5 kilómetros y medio kilómetro. Así que no sabían qué hacer. Y antes de tomar una decisión querían saber cuál era la opinión, qué pasó que una persona estuvo produciendo tanto al principio y prácticamente nada al final. Y este buen hombre le dijo, ¿qué quiere? Si el tacho de pintura cada vez me queda más lejos. Para aquellos que lo han entendido, bien por ustedes. Para aquellos que le ha fallado el sistema público de educación de su país, lo lamento mucho. Pero este hombre que comenzó yendo al source y haciendo su trabajo, y cada vez le quedaba más lejos el tacho de pintura y tenía que caminar más y más kilómetros. Me recuerda lo que pasa con nuestra vida de oración. Cuando comenzamos nuestra vida de oración y estamos enamorados del Señor, estamos constantemente pegados a la fuente de nuestra vida. Pero a medida que vamos caminando, en nuestro caminar cristiano nos empezamos a desconectar y empezamos a prescindir de la vida de oración que es fundamental, diga conmigo fundamental, para mantenernos conectados a la fuente de nuestra vida. Y creo que la tercera cosa que la oración produce en nosotros, diga conmigo en mí, es que empezamos a confiar cada vez más en Él. A medida que usted va caminando de la mano del Señor, su nivel de confianza con el Señor empieza a multiplicarse. Y déjeme ejemplificarlo, aquellos que tenemos ya algunas canas, nos damos cuenta que las dificultades que hoy nos tocan vivir no parecen un gran desafío, porque si el Señor nos sacó del problema en los años 80, en los años 90 Dios es fiel y justo para sacarnos del mismo problema. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando caminamos de la mano del Señor, que tenemos una comunión con el Señor, empezamos a entender que la fuente de la vida, la provisión viene de parte del Señor y tenemos dificultades. En el medio del COVID sabemos que Dios fue fiel en el pasado, es fiel en el presente y va a ser fiel en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Cuando empezamos a caminar diariamente con el Señor, nuestro nivel de confianza se dispara. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, no se preocupen
por nada. ¿Cuántas preocupadoras seriales tengo aquí? Mujeres que se preocupan por todo. Yo vivo con una mujer que se preocupa por cosas que yo no sabía que uno se puede preocupar. Mi esposa obviamente se preocupa por lo que tiene que preocupar, se preocupa por mí. Es preocupante vivir conmigo. Es como un tiro al aire vivir conmigo. Es un riesgo calculado. Obviamente se tiene que preocupar por nuestras hijas, gloria a Dios por eso. Pero no tan solo que se preocupa por nosotros, se preocupa por la gente de nuestro grupo. Tenemos un grupo los días viernes. Se preocupa por todo. Yo ni sé la mitad de los nombres de los que van a nuestro grupo. Pero se preocupa por todos. Se preocupa por los equipos. Se preocupa por los músicos. Yo sí estoy preocupado a veces por los músicos, especialmente por los músicos. Se preocupa por el weather, se preocupa por la economía, se preocupa por el campus de Jacksonville y para darle algo más para preocuparse, se preocupa también por el campus de Orange Park. Es una mujer muy capaz, con un corazón muy pastoral. Yo no me preocupo por nada, ¿sabe por qué? No es porque soy un gran hombre de oración, es porque tengo mala memoria, tengo capacidades limitadas. I don't know. Pero la Biblia nos dice, no se preocupen, ¿por qué? Dígalo conmigo, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, acá está la clave, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Sabe? Solamente una persona que ha estado en la presencia del Señor una y otra vez y establecido una amistad, solo una persona que reconoce que toda la fuente de lo que usted tiene o no tiene depende del Señor. Una persona que tiene un gran nivel de confianza en el Señor puede darle gracia en el medio de una tormenta, donde todo el mundo está preocupado y nadie está orando. ¿Sabe que la Biblia nos dice que tenemos que orar por todo y preocuparnos por qué? Pero ¿sabe qué hacemos? Nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Yo creo que se ponga de pie. El que se lleve este versículo a su casa, cada vez que la preocupación sube, la Biblia dice no tiene que preocuparse por eso. Don't worry about it. Ore por todo. El versículo que está pegando en mi corazón es en Mateo capítulo 7, versículo 7. Ya que sabemos cómo orar, qué tipo de oración el Señor contesta, quiero decirle que es importante perseverar en la oración. Diga conmigo, perseverar. La Biblia dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Iglesia, pida bien y siga pidiendo. Dios es un Dios bueno. Yo estoy seguro que cuando estamos en el medio de la oración, Dios empieza a actuar a nuestro favor, empieza a enviar a sus ángeles, empieza a mover los actores a nuestro favor. Pero no podemos darnos por vencidos. Tenemos que pedir y seguir pidiendo. Mientras el Señor está obrando a nuestro favor, como dice la palabra del Señor, necesitamos empezar a buscar evidencias que sustenten nuestras oraciones. Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que no has visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen pan. Señor, tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados acorde a tus propósitos. Empezamos a involucrarnos en lo que Dios está haciendo. Ya no estamos buscando una solución mágica, no estamos buscando algo fetiche, no estamos buscando algo barato, sino que empezamos a trabajar con el Señor que está empezando a hacer un milagro a nuestro favor. Busquen, pidan. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que tenemos que llamar. Y Padre, queremos pedir, seguir pidiendo, buscar, seguir buscando, Señor. Pero hoy queremos llamar al trono de Dios y seguir llamando. Oh Jesús, presencia de Dios en este lugar. ¿Sabe que el Señor me está diciendo que hay personas aquí que están a
una oración de su milagro. ¿Sabe que a veces nos damos por vencidos y estamos tan cerca y nos dimos por vencidos? Dijimos, hay cosas que no puedo cambiar. ¿Y sabe que tiene razón? No estoy en control. ¿Y sabe que no tiene razón? Pero Dios, que está en control absolutamente de todas las cosas, tiene un plan maravilloso para usted. Pero hay personas aquí que están a una oración, a una súplica, a un llamado, a una búsqueda del milagro que quieren para su vida. Yo quiero terminar este mensaje de una manera distinta. Yo quiero que el worship team nos lleve a la presencia del Señor y vamos a declarar las grandezas del Señor, que servimos a un Dios de milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe que todo lo que el Señor hace es milagroso y sobrenatural? Pero necesita que nosotros llamemos y sigamos llamando, busquemos y sigamos buscando, que pidamos y sigamos pidiendo en el nombre de Jesús. Es por eso que yo quiero animar su fe. Yo quiero abrir este altar, porque hay personas aquí, me dice el Señor, que están a una oración de una oración contestada. Así que simplemente pase aquí al frente. Queremos orar con usted, queremos orar por usted, queremos creer con usted. Si usted necesita fe, este es el lugar. Si usted necesita claridad, este es el lugar. Si usted necesita que el Señor abra las ventanas del cielo sobre su matrimonio, este es el lugar. Si tiene fe, es lo único que necesita. Que el Señor le bendiga. Pase aquí al frente. Queremos orar juntos y buscar la presencia del Señor.